huevo y unos folletos. Se lo van a volar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria. ¿Dónde? Gloria, gloria, gloria a Dios. ¿No sabe mover esta cosa? No, sabe mover a Que solamente la hermana Lupe. Bueno. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Venimos de la iglesia, Padre, en el nombre de Cristo, a hablarles de la venida del Señor. Dice la palabra de Dios, el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que los posteros vendrán burladores andando según sus propios concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen. Hoy en día la gente dice que desde la antigüedad, nuestros padres, abuelos, cuando les hablan de la venida de Cristo, dicen que siempre se ha dicho esto, pero dice la palabra de Dios que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Oh amados, no ignoréis esto, que para el cual el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Hechos 17, 30, 31, que Dios manda a todo hombre en este mundo y ordena que se arrepientan, porque ha puesto un día al cual juzgará al mundo con justicia y poder por aquel varón que le levantó de los muertos dando fe. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2,
2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Dice la palabra de Dios que como en los días de Noé, comían, bebían, plantaban y se daban en casamiento. Llegó el diluvio y los destruyó a todos. Cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Dice la palabra de Dios que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con azufre y fuego, reducidos a ceniza. Comían, bebían, plantaban y se daban en casamiento. Y fueron destruidos por la maldad y el pecado que se hacía en esos tiempos. Y nomás quedó Lot y 2 de sus hijas. Hoy en este tiempo se viene a hablarte de Cristo, que Cristo viene por su iglesia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la palabra que con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, el Señor descenderá. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4. Por eso hoy el Señor te hace la invitación de arrepentimiento y convertimiento, porque Él puso un día al cual juzgará al mundo con poder. Y puso un día. ¿Aquí se va a estar, hermano? Por eso el Señor te hace el llamado, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados todos tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envía Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para esto mandó Dios Padre a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí, para darnos vida hoy en este día. Por eso el Señor te hace la invitación de arrepentimiento y convertimiento. El Señor te hace ese llamado, porque Él puso un día, el cual juzgará al mundo, dice la palabra de Dios en Hechos 17, 30-31. Así como en los días de Noé, comían, bebían, plantaban y se casaban y se daban en casamiento. Llegó el diluvio y los destruyó a todos. Sodoma y Gomorra fue destruido por azufre, reducido a cenizas, porque hacían toda especie de mal. De la misma manera, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Cayó fuego y azufre, fue reducido a cenizas. Hoy en la actualidad te hablamos de Cristo. Venimos a hablarte de la palabra del Señor Jesucristo, que Él viene por su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él. Hoy te hace la invitación del Señor Jesús de arrepentimiento y convertimiento. Tú te escuchas esta palabra, el Señor te hace la invitación, es el que te hace el llamado. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir y corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También la palabra dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El Señor Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Hoy te hace la invitación de arrepentimiento, te hace el llamado, porque solamente en Él hay salvación. En Él encuentras el perdón. En Él encuentras el camino a Dios. Dice la palabra en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios, aleluya. No hay otro camino más que el de Cristo. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12. Que solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Y ningún otro nombre les dado al hombre que podamos ser salvos. Sobre la faz de la tierra no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Por eso, Señor, te hace la invitación de arrepentimiento y convertimiento. Ahora que tienes vida, dice la palabra de Dios
Dice la palabra de Dios, Dios puso en ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Que escoge tu libre albedrío. ¿Quieres estar con Cristo? Cristo es la bendición, es vida eterna. Maldición, muerte espiritual, es separados de Dios eternamente y para siempre. Ahora que tienes vida, el Señor te hace la invitación de arrepentimiento y convertimiento para que sean borrados tus pecados. Dice la palabra de Dios. En segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dice el Señor Dios poderoso que si su pueblo se humillare y orare, se arrepintiere y dejare sus malos caminos, Él los oirá. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Mi amado vecino, tú que escuchas ese instrumento, la venida del Señor está pronto. Como en los días de Noé, comían, bebían, plantaban y saben casamiento, llegó el diluvio y lo destruyó a todos. Sodoma y Gomorra fue destruido con azufre, porque hacían lo mismo. Ahora se te viene a hablar de Cristo, que Él viene por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso el Señor te hace el llamado al arrepentimiento. Dios te bendiga, mi amado vecino, que escucha el instrumento. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Amén. Amada persona, el Señor te bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. En esta tarde el Señor te bendiga. Yo te vengo invitando para que vengas a conocer a Jesucristo y lo recibas en tu corazón, para que verdaderamente tú seas hijo de Dios. Dice ahí en San Juan 1, 11 y 12, dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A todos aquellos que le recibieron, Dios le potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo por eso en esta tarde yo te vengo diciendo, yo no vengo predicando religiones, yo vengo predicando a Jesucristo, que lo recibas como tu Salvador personal. Dios te ama. Y dale gracias a Dios, amada persona, que Dios mandó a esta colonia para que se anuncie la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, amada persona, para que verdaderamente tú seas hija de Dios, tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador y arrepentirte de todo lo malo que has hecho delante de la presencia de Dios. Cuando tú lo recibas en tu corazón, en ese mismo momento va a ser escrito tu nombre en el libro de la vida. Y si tú en este momento tú llegaras a partir, llegaras a morirte, créeme, amada persona, que tú que recibiste a Jesucristo como tu Salvador, y llega la muerte a tu vida, tú vas a ir a la presencia de Dios, porque tú te arrepentiste. Alabado sea Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por todos los siglos. Quizás muchas personas en su corazón están diciendo, ¿cuál será la verdadera religión? Déjame decirte, Jesucristo es el único que te puede dar la entrada al reino de los cielos. Es por eso que en esta hora yo vengo diciéndote, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Cristo viene pronto. Como puede venir por su iglesia, puede venir por alguno de nosotros. Alabado sea Dios. Y tú, amada persona, aunque no lo hayas conocido, aunque no hayas predicado su palabra, pero si tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo como tu Salvador, Dios te ama. Dios quiere salvar tu alma, mis hijos.
Aquí hay más, mis hijos. Recuerda, amada persona, nosotros no venimos predicando a religión, venimos predicando a Jesucristo, aquel que te da la entrada al reino de los cielos, aquel que transforma tu familia, sana tu cuerpo, perdona tus pecados. Es el único que te puede dar la entrada al reino de los cielos. Recuerda, amada persona, Jesucristo. Buscar a Jesucristo no es buscar una religión. Servir a Dios es creer en las promesas que Dios tiene para todos aquellos que le han recibido como su Salvador personal. Todo lo malo que hayas hecho en tu vida, créeme, dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo por eso te digo en esta tarde, amada persona, acércate a Jesucristo. Es el único que puede ayudarte, es el único que puede transformar tu familia. Porque recordemos claramente, amada persona, que de la mano de Dios viene trabajo, de la mano de Dios viene casa, de la mano de Dios viene comida, viene vida y salud y transformación para tu familia. Si tú tienes en tu hogar una persona que está adicta a la droga o que está adicta al alcohol, créeme, amada persona, que el único que puede salvarlo, el único que puede ayudarlo, solamente es Jesucristo. Recordemos claramente, amada persona, dice la palabra de Dios que cuando pecó Adán y Eva, nosotros quedamos fuera del reino de los cielos. Es por eso que Dios tuvo misericordia y mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Recuerden, amada persona, cuando en los tiempos de Noé, que Noé les decía que se arrepintieran, que se arrepintieran, porque venía un diluvio y nadie lo creyó. Ahorita estamos como en los tiempos de Noé. Les está diciendo los hijos de Dios, Cristo viene pronto. Jesucristo quiere salvar tu alma. Recuerda, dice la palabra de Dios ahí en 2 de Tesalonicenses, alabado sea Dios, dice que en llama de fuego para dar pago a aquellos que no conocieron a Dios y aquellos que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te digo, amada persona, si algún día tú conociste de la palabra de Dios y te apartaste, hoy es el día de salvación, hoy es el día de restauración. Jesucristo no viene a juzgarte, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Por eso te digo, amada persona, acércate a Jesucristo. Yo no te digo vente a mi religión, no, acércate a Jesucristo. Tú puedes ir a donde tú quieras, pero siempre y cuando obedece la palabra de Dios. El acercarte a Jesucristo no cambias de religión, sino cambias de manera de vivir y manera de pensar. Porque cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, hay odio, hay rencor, hay envidia, hay adulterio, hay fornicación, hay división entre la familia. Pero cuando Cristo viene a tu corazón, Él viene a arreglar tu vida. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No. Lo único que yo te digo, amada persona, acércate a Dios, busca una iglesia cerquitas, alabado sea Dios. Acércate a Dios. Yo no te digo acércate a religión.
Y te voy a decir una cosa, el servir a Dios cuesta, no cuesta dinero. Lo que Dios quiere de tu corazón que seas humilde, que cuando tú vengas a los caminos de Dios, si tú antes odiabas, ahora tienes que amar y perdonar. Si antes hacías lo malo, ahora tienes que amar y perdonar. Si antes odiabas, ahora tienes que amar. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Y tú, amada persona, de los que estamos aquí en esta cuadra, si alguno de ustedes un día conoció la palabra de Dios y se apartaron, hoy es el día para que te acerques a Dios. Quizás mañana sea demasiado tarde. Dice en Hebreos 9:27, porque de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Es por eso que te digo, amada persona, acércate ahorita que tienes vida, porque después de la muerte ya no hay salvación. Dice en San Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida, mas los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Recuerda. Mira, mijo, aquí te puedes subir y sacar el celular y traer la gente. Súbete. Entonces solamente te digo, amada persona, acércate a Dios antes de que mueras. Porque recuerda, amada persona, Dios no viene por religiones, Dios viene por aquellos que sirvieron a Jesucristo con todo su corazón y que amaron a gente, que amaron a Dios. Porque dice la palabra del Señor ahí en 1 de Juan 4:20, si tú dices, amas a Dios y aborreces a tu hermano, el tal es mentiroso. Por eso te digo, amada persona, hoy es el día de salvación, hoy es el día de sanidad, hoy es el día para que te acerques a Dios, porque Dios te ama. Y te voy a decir una cosa, amada persona, si conoces a Dios, gloria a tu nombre, acércate más y más. Y si tú no lo conoces, acéptalo como tu Salvador. Y si tienes enfermos, tienes adictos a la droga, adictos al alcohol, créeme que hoy es el día para que Dios liberte a tu familia. Hoy es el día, si tienes enfermos, para que Dios los sane. Porque Dios viene a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es por eso que te digo, amada persona, acércate a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Después de la muerte ya no hay salvación. Si moriste con Cristo, vas a resucitar para vida eterna. Pero si moriste sin Jesucristo, vas a ser lanzado al lago de fuego. Dice ahí en Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice que la muerte segunda es el lago de fuego. Y todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Es por eso que te digo, hoy, acércate a Dios, antes de que sea demasiado tarde. Dios te ama, y Dios ha escogido esta colonia, esta cuadra, para salvar tu alma, perdonar tu pecado. Señor te bendiga y Dios te guarde, y busca un lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Escucha palabra de Dios. Escucha lo que está, escudriña la palabra de Dios. Cuando un pastor, alguien te esté hablando de la palabra de Dios, escudriñala. Dice ahí en San Juan 5:39, escudriñar la palabra de Dios, que os parece que ahí está la vida eterna.
Dios te bendiga y Dios te guarde. Y busca un lugar donde oiga palabra de Dios para que te acerques y vayas al reino de los cielos y no vayas al agua de fuego. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Pues la palabra lo dice claramente, en el nombre de Cristo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Gloria a Dios, aleluya. Es la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4, que la venida del Señor está cerca. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Mayores obras que estas les mostrará, de modo que nosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es cierto, digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es cierto, os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Trabajando, hermanito. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero al rato ya va a traer pantalones nuevos primero. No maravilles de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. La vida es Cristo, vida eterna. Condenación es muerte espiritual, separados de Dios. Yo no vengo a hablarte de religiones, yo vengo a hablarte de un Salvador que murió por ti, por mí en la cruz, el cual puede cambiar tu vida, restaurarla, aún perdonarla y llevarla al Padre. Es la palabra que si tienes fe, gloria a Dios. Pero si no tienes fe, Dios tenga misericordia de ti, porque el Señor viene pronto por su pueblo, dice la palabra de Dios. Como los días de Noé, comían, plantaban, se casaban y se daban en casamiento, llegó el diluvio y los destruyó a todos. Noé les predicó de la palabra que venía el diluvio para que se arrepintieran y no le creyeron. De la misma manera Sodoma y Gomorra fueron destruidos, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Llegaron los ángeles y anunciaron que iba a ser destruido con fuego y azufre. No creyeron a Lot. Hoy en la actualidad se te viene a hablar de Cristo, que Él salva, que Él lleva al Padre, que Él es el único camino, porque no hay otro camino más que Cristo, que murió por ti y por mí en la cruz y nos da vida eterna. Dice la palabra de Dios en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Por eso yo vengo a hablarte de un Cristo vivo, no de religiones. Vengo a hablarte de un Señor que murió por ti, por mí en la cruz, y resucitó al tercer día con gran poder. Esa es la palabra de Dios.
voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Su iglesia será arrebatada en las nubes con Él. El Señor Jesús te hace la invitación de arrepentimiento, convertimiento, para que sean borrados todos tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el Señor Jesús se encuentra salvación, encuentras un cambio en tu vida. No hay otro nombre, no hay otro camino, como lo dice su palabra en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Podrás pedir en otro nombre, pero si no tienes al Hijo, dice la palabra de Dios, no tienes al Padre. Ahorita que tienes vida de arrepentirte y convertirte a sus caminos, el Señor te hace la invitación, te hace el llamado, te puso un día el cual juzgará al mundo por injusticia, por aquel varón que levantó de los muertos dando fe a los hombres. Te hace el llamado de arrepentimiento y convertimiento. Él puede cambiarte de esas drogas, de esos vicios. Nada imposible para un Cristo vivo que cambia, transforma el corazón y la mente del ser humano. Por eso el Señor te hace la invitación de arrepentimiento y convertimiento en esta hora, mi amado vecino, que escuchas esta palabra. Tú que estás enfermo, dice la palabra de Dios en Mateo 11: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Tú que necesitas un cambio en tu vida, en tu familia, solamente en Cristo lo vas a encontrar. No hay otro camino, no hay otra verdad, solamente un Cristo vivo que murió por ti y por mí en la cruz, el cual Él perdona nuestros pecados siempre y cuando reconozcamos que estamos mal delante de Él. Tú quieres un cambio en tu vida, solamente en Él lo vas a encontrar. Dice la palabra de Dios que aunque hayan muchos dioses, nomás hay uno solo, y un solo Jesucristo. Hacemos la invitación de que acerques a la iglesia con Cristo, porque Él es la verdadera iglesia. Ahí en la calle Santa Sierra 5013, se abre una célula en la tarde. Los jueves estás invitado, tú que escuchas el instrumento. El Señor quiere hacer un cambio en tu vida, pero solamente Jesús lo puedes encontrar. En Jesús puedes encontrar la salvación. Él puede perdonar tus pecados, todo lo que has hecho. Solamente en Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice su palabra. Porque solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra de Dios, en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Cristo que te ofrece el perdón, la salvación, la restauración y una nueva vida y un cambio a ti y a tu familia. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor te hace la invitación de arrepentimiento y convertimiento, porque Él te ofrece la salvación, vida eterna que te ofrece para siempre, con Él, en su reino, con nuestro amado Padre Dios. Solamente en Él hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente en Cristo. Cristo es el único camino que te lleva al Padre, solamente Él. Yo no vengo a hablarte de religiones, yo vengo a hablarte de un Salvador que murió por ti y por mí en la cruz, y hoy nos ofrece esta salvación, vida eterna para todo aquel que cree. Si tú crees que Jesús puede sanarte, levantarte, habla para que mis hermanos y hermanas oren por ti y el Señor ore en tu vida y seas restaurada. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios, el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Yo vengo predicando a Jesucristo como su Salvador personal.
Jesucristo viene pronto. Ahorita estamos como los tiempos de Noé. Cuando Noé les decía que iba a haber un diluvio, nadie lo creyó. Ahorita está pasando lo mismo con la gente. A la gente se le está diciendo, Jesucristo viene pronto. Y la gente no obedece. Yo no vengo predicando religiones. Yo vengo predicando a aquel que te puede sanar, aquel que te puede perdonar, aquel que te da vida y salud, a ti y a tu familia. Porque recuerda, amada persona, que Jesucristo, en la mano de Dios viene todo. Viene tu trabajo, viene vida, viene salud para ti y para tu familia. Y yo te digo, amada persona, si algunos de los que están aquí algún día conocieron la palabra de Dios y se retiraron, déjame decirte, dice en 2 Tesalonicenses 1:8, y en llama de fuego para dar pago a aquellos que no conocieron a Dios y aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no vengo predicando de religiones, yo vengo predicando a aquel que dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Quizás mucha gente se ríe, se burla, pero déjame decirte algo, que en aquel día Dios te va a pedir cuenta, porque dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerda, amada persona, que la humanidad, desde que pecó Eva y Adán, nosotros quedamos fuera del reino de los cielos. Pero Jehová Dios de los ejércitos tuvo misericordia de nosotros. Y por eso vino y mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros entramos al reino de los cielos. Yo no te vengo predicando religiones, yo te vengo predicando a Jesucristo, el que transforma tu vida, el que sana tu cuerpo y el que te va a dar la entrada al reino de los cielos. Quizás en tu corazón te preguntarás, ¿cuál será la verdadera religión? Déjame decirte. Dice ahí en Hechos 5:42 que los apóstoles en el templo y por las casas predicaban a Jesucristo. Yo te vengo predicando la verdad. Dice ahí en San Juan 14:1-6. Dice, voy pues a preparar moradas para donde yo estoy y vosotros también estéis. Y le pregunta a Tomás, Señor, muéstranos el camino. Dice 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Él no viene por religiones, Él viene por corazones sinceros. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde te den pasto verde, donde estén verdaderamente parados en la roca que es Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde, porque si tú en tu corazón te has puesto que tú no quieres cambiar de religión, déjame decirte que no vas a cambiar de religión. Al aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, no vas a cambiar de religión, sino vas a cambiar de manera de vivir y manera de pensar. Si antes odiabas, ahora vas a amar. Si antes eras soberbio, si antes no tenías amor para tu familia, para los vecinos, Dios te lo va a dar. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, porque de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Déjame decirte, amada persona,
Dice San Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida, y los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Dice, alabado sea Dios en Apocalipsis 20, 14 y 15, la muerte segunda es el lago de fuego. Dice la palabra de Dios que todo aquel que no se haya inscrito en el libro La Vida va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso te digo, amada persona, acércate a Jesucristo. Vive este día como si fuera el último día. ¿Sabes dónde naces? Tu mamá te platicó dónde naciste y todo, pero no vas a saber dónde vas a morir. Vive este día como si fuera el último día. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Querido joven de esta colonia, estamos aquí dándole gracias a nuestro Padre Señor. Y te venimos a predicar de aquel que nos amó, de aquel que nos sacó de esa vida de depresiones, de ansiedades. Quiero venirte a presentar a esa persona que puede librarte de todo aquello, que puede librarte de toda depresión, de toda tristeza que puedes estar pasando. Sabemos que como jóvenes pues, llegan muchas pruebas a nuestras vidas, ¿verdad? Y queremos presentarte esa persona que puede librarte de todo aquello, que el único que puede es nuestro Señor Jesucristo. Así como lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Como les cuento un poco de mi testimonio, a mí me salvó del suicidio y pues ahora estoy aquí predicando su palabra, dándole gracias, y así es lo mismo que quiero para ustedes, que encuentren ese motivo para vivir, ese motivo que nos da el querer seguir adelante, el querer vivir una vida nueva. Sabemos que podemos estar en unos momentos muy difíciles, pero no hay Dios como nuestro Dios. No hay santo como nuestro Dios, porque Él es el único que puede librarnos de todo problema, puede librarnos de toda circunstancia. Y quiero invitarles, porque el ser hijo de Dios no es aburrido. Lo pintan de esta manera porque no quieren que tus problemas se acaben, no quieren que el mundo, es lo que quiere es verte destruido. Pero lo que quiere el Señor es verte alegre, gozándote en el Señor. Y te invito que si en esta hora quieres entregar tu vida a nuestro Señor, que lo hagas, no lo dudes. Es lo mejor que puedes hacer en tu juventud. Es lo mejor que puedes decidir, porque totalmente nos cambia la vida. Si vivimos una vida de tristeza, una vida de depresión, en Él vivimos una vida de felicidad, de gozo, de muchas bendiciones, que los que están en el Señor, todas las cosas obran para bien. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Valientes, valientes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:39, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que toda la potestad les da a nuestro Señor Jesucristo, y esta potestad, que conozcas de Él, el que te da vida eterna, el que te lleva al Padre, el único camino. Nosotros no venimos a hablarte de religiones, sino de un Salvador que murió por ti, por mí en la cruz, que puede cambiar y salvar tu vida en esta hora. Gloria a Dios. Tú que tienes niños en este día, en esta tarde, mi amado vecino, era un chaparrito así que vivía en Jericó, y cuando Jesús
pasó por allí, a un sicómoro subió. El Salvador. Buenas tardes, querido vecino, querida vecina que me escuchas. Mira, en la historia de la palabra de Dios habla de Zaqueo. Zaqueo era un hombre chaparrito. Él no alcanzaba a ver a Jesús, por eso se subió a un árbol que es sicómoro. Mira, hoy en día nosotros venimos a hablarte de Jesús, porque Jesús cambió nuestras vidas. Nosotros queremos que tú conozcas de Jesús. Hoy en día también Jesús le habla a los niños. Hoy en día tus hijos se pierden a través del teléfono, a través de los celulares, de la tablet, de la computadora. Ya no se pierden en las esquinas, sino a través del teléfono. Por eso venimos a hablarte de Jesús. Zaqueo, él conocía de Jesús y él miraba a Jesús, pero realmente no lo tenía en su corazón. Por eso es necesario que tú conozcas a Jesús, porque Jesús te conoce. Y Zaqueo conocía de Jesús, pero no lo tenía en su corazón, porque Zaqueo era un ratero que robaba a los pobres. Pero Jesús lo miró, porque él miró que Zaqueo se subió a ese árbol. Y Jesús sintió, porque él sabe todo de ti y de mí. No es casualidad que andemos por estas calles. Viene Jesús a salvar tu vida, a darte una oportunidad más, así como lo hizo con Zaqueo. Por eso es necesario, querida persona, venimos a hablarte de Jesús, así como lo hizo con Zaqueo. ¿Por qué? Le dijo a Zaqueo, hoy voy a tu casa, hoy vino Jesús a tu casa para que haya salvación en tu casa. Por eso es necesario, querida persona, querido papá, mamá, que me escucha. Vamos a instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, para cuando fuese grande no se pierdan. Tú como padre eres responsable de tus hijos, tú como madre también, para que el día de mañana tus hijos no se pierdan en las calles, en las drogas, en los vicios, en el alcoholismo. Por eso es necesario, dice la palabra del Señor. Efesios 6 dice la palabra: hijos, es el mandamiento que Dios nos ha dado. Hijos, obedezcan a sus padres, al Señor y a vuestros padres, obedecerlo, porque es justo honrar a nuestros padres, padre y madre, que es el primer mandamiento y promesa del Señor, para que te vaya bien y tengas larga vida en esta tierra. Tú, querida persona que me escuchas, a veces no podemos controlar a nuestros hijos, pero es porque se están perdiendo a través de las redes sociales. Tú dices que lo cuidas, pero que realmente tú no sabes lo que ellos ven. Por eso nosotros venimos a hablarte de Jesús, para que tú instruyas a tu hijo, para que tu hijo sepa quién hizo los cielos y la tierra, porque todos contestan que es Jesús y no es Jehová, Jehová de los ejércitos. Hizo la creación, te hizo a ti, me hizo a mí, lo hizo perfecto, pero hacia el pecado de esta tierra nos hemos corrompido. Por eso es necesario que nosotros aprendamos quién era Jesús, quién es Jesús. Él es el que es el Hijo, el Padre fue el que hizo los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo es el que nos guía día con día.